¿Qué son las salas que visita Gemma? ¿Cuántas hay en total? ¿Qué hay realmente detrás de Cold Harbor? ¿Por qué se somete Gemma a este procedimiento? ¿Quiénes son los refinadores de macrodatos? ¿Qué secretos ocultos hay en la simbología y en los planos de este capítulo? La señora Juan está relacionada con Gemma y con Mark. Hablemos de uno de los mejores episodios, si no el mejor, de Severance de Apple TV. Creo que este capítulo me ha dejado a un nivel emocional tan destruido y tan bajo que ya no tengo ni el ímpetu ni la energía suficiente para hacer mi clásico saludo e invitaros a disfrutar del análisis. Yo me llamo Maestro Ciego, si eres nuevo, bienvenido. ¡Qué episodio, por favor! ¡Qué forma de dirigir y de manejar los planos, la dirección y la fotografía! Un aplauso enorme por la directora de fotografía Jessica Lee Jang-gi, que nos ha ofrecido una auténtica demostración de maestría y buen gusto para representar 5 años de relación de una pareja que, como cualquier otra, la vida la ha golpeado muy fuerte. Capítulo titulado Chikai Bardo, o como la propia Gemma nos explica más adelante, la muerte del ego, la lucha interna que todos tenemos entre lo que está bien y lo que está mal, o lo que viene siendo nuestra parte buena y nuestra parte más turbia, la mala. En este caso es nuestro yo lleno de traumas, cicatrices y, creo yo, sabiduría, y otra completamente ignorante y sin recuerdos. Un capítulo excelente en todos los sentidos porque, madre mía, qué transiciones y qué perfección en todo. El cambio de escena con Gemma parpadeando, recordando esa escena de Navidad al son de la canción de Billie Holiday, I'll See You, te destroza, porque es que es una canción que habla del recuerdo que te produce esa persona a la que amas y en cómo cada pequeño detalle que ves te transporta a esos momentos de felicidad junto a esa persona a la que amas, justo en un momento donde ni Mark ni Gemma son capaces de recordarlo todo con claridad, ya que Lumon los está exprimiendo y separando de lo que son. El movimiento de la cámara viajando por los pasillos de Lumon como si fuese un cerebro lleno de pensamientos, donde tras cada puerta hay un recuerdo, me encanta, pero sobre todo me gusta este plano en concreto, donde Mark va a recibir pronto la triste noticia de que su mujer ha muerto en un accidente de tráfico. Aquí está mirando al reflejo de su propia esposa, que ahora vive atrapada en la misma empresa donde trabajan los dos, o sea, ¿qué cojones? Esto es una cosa de locos, algo completamente desgarrador que nos demuestra el camino al infierno que está andando Gemma para volver a ver el mundo y que el mundo la vea a ella. Tenemos que explicar esto, ¿eh? Esto me hace hablar del famoso Cold Harbor, porque realmente todo Severance comienza a tomar forma tras este episodio, ya que la separación no está relacionada únicamente con el proceso quirúrgico al que te somete Lumon para dividir tu conciencia y tu ser. También se relaciona con el amor de una pareja, con la ruptura que supone el paso del tiempo y sobre todo la complicada gestión emocional que conlleva no aceptar que a veces la vida es muy cruel. Todo comienza cuando Gemma se dirige a donar sangre, sentándose al lado de un Mark que está revisando los trabajos de sus alumnos. Esto ya te da a entender que son dos personas completamente altruistas que ofrecen su propia sangre para ayudar a los desconocidos que la puedan necesitar. Si te fijas, Gemma está revisando el trabajo de un alumno que ha escrito sobre la muerte de Iván Ilich, una obra de León Tolstoy que nos habla sobre cómo un hombre, cuando alcanzó los 50 años de edad, se dio cuenta de que la muerte estaba cerca y que la soledad que estaba sufriendo no tenía ningún tipo de sentido, sobre todo por el camino que había recorrido, algo que quizás es lo que le está pasando a Gemma y a Mark en este viaje, solo que no son conscientes todavía. La donación de sangre nos confirma que ser buena persona no cuesta dinero, y me encanta que la relación de estos dos comenzase en este momento donde Mark, su fueri, estaba completamente en otra onda. Fíjate cuando conoce a Gemma cómo la fotografía es súper cálida, acogedora y completamente diferente a lo que vemos en Lumon, y sobre todo tras la muerte de Gemma. La vida de Mark es muy fría, muy oscura y muy gris. Eso es porque la mujer que era la persona más maravillosa del mundo, de su mundo, con quien podía compartir sus sueños, inquietudes y su vida, con quien fue más que feliz, ya no está. Este filtro que casi roza el sepia de las clásicas fotos antiguas está hecho así adrede para que sientas en todas estas escenas no solamente que son del pasado, sino también recuerdos que han pasado al olvido y que al mismo tiempo definen lo que somos, pero sobre todo representan lo que es el amor, ya que el epicentro de este capítulo es la carencia de amor y cómo sin amor no tenemos luz en nuestra vida. Y sé que es cutre y cursi, pero por favor,
¿Se entiende? Ninguna historia vale la pena ser contada si por lo menos no hay algo de amor en ella. En este caso, vemos cómo la carencia de amor tiene a Mark y a Gemma completamente solos y destruidos, igual que en la historia de la muerte de Ivan Illich. Esa calidez se apaga al momento cuando Gemma no dona sangre voluntariamente, sino porque Lumon se la está extrayendo para sus experimentos. Es como que es muy poco sutil el mensaje de cómo las personas al final son las que marcan la diferencia en el mundo, y las grandes empresas lo único que hacen es aprovecharse de estas mismas personas. Hay una forma sutil de que veamos cómo las dos escenas de la extracción de sangre son completamente opuestas en lo que es el tono, la iluminación y sobre todo los planos. Vemos que con Mark todo es más relajado y agradable, pero con la enfermera todo es tenso, opresivo y excesivamente frío, tonos súper grises. De ahí estos planos tan cercanos que te incomodan de lo cerca que están en su mirada. Este chequeo rutinario quiere ver la reacción de Gemma ante ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde estaba? Este es un paralelismo precioso con Mark justo cuando este comienza a recuperarse del golpe del pasado episodio y Devon se alegra de volver a verle. Esto es porque al final, tal y como dice uno de los simbolismos más antiguos que conocemos, el hombre representa el sol y la mujer representa la luna. En este caso, si te fijas, al principio de esta temporada nos muestran a un Mark que corre por los pasillos blancos de Lumon buscando a sus compañeros y también buscando a su mujer y las respuestas. Pero en cambio Gemma al final de este capítulo camina lentamente por ese pasillo negro en busca de la salida que sabemos le llevará a su marido. Son dos opuestos que se atraen pero que jamás podrán juntarse de nuevo, porque es que lo triste de esta historia es que Mark trabaja justo al lado de Gemma, pero la separación de Lumon les impide reunirse de nuevo. Otra de las preguntas que le hacen a Gemma está relacionada con lo que le da más miedo, que en este caso es morir asfixiada o ahogada por una luz de lodo. Anda, que vaya pregunta, también te digo. Fíjate cómo la enfermera aumenta la sensibilidad del aparato que le está indicando la intensidad de las pulsaciones de Gemma, y como vemos comienzan a dispararse ante la respuesta, que es ahogada. La diferencia entre la asfixia y el ahogamiento parece que no, pero no es para nada sutil. Es un término que suele confundirse y que he querido definir muy bien para que no haya confusiones, aunque no te lo creas, son diferentes. La asfixia se produce cuando una persona tiene dificultades para respirar o directamente no puede respirar debido a la falta de oxígeno por obstrucción de las vías respiratorias, lo que puede deberse a un objeto extraño, a un alimento o a un objeto muy pequeño. En cambio, el ahogamiento implica no poder respirar por la inhalación de agua o cualquier otro líquido. Ahí está la sutil diferencia. Así que a Gemma lo que le da más miedo es literalmente no poder respirar en absoluto, porque es que sus pulmones están llenos de algo. Esto se relaciona sin lugar a dudas con el Cold Harbor, el fichero que solamente puede refinar Mark y que actualmente está al 96%, ya que el sangramiento de nariz que sufrió Mark en el pasado capítulo ha retrasado el proceso. Esto lo sabemos por la unidad central que refina a los refinadores, que al mismo tiempo refinan macrodatos. Además, si te fijas, tienen un parecido tremendo a nuestros cuatro protagonistas. Tienes a un tipo grande con Dylan, uno bastante pro con Mark, una mujer con Kelly, que no sé si es pelirroja o qué, pero sería un puntazo, y un tipo bastante alto con Irving. Si te fijas, únicamente están utilizando 4 teclas, que claramente son los 4 temperamentos de Kier. Van refinando en el momento en el que detectan el temperamento en cuestión del sujeto al que controlan, y de esta forma el proceso va avanzando. Esto confirma que hay cámaras y micrófonos por todos lados, que en todo momento estos 4 lo han visto todo. Los intentos de Helly de matarse, los viajes de Mark por toda la oficina, los encuentros de Irving y Bart, lo que ha hecho Dylan con su mujer, todo está controlado y no podemos pensar lo contrario. Vamos, que al final estos 4 pues han visto cómo Helly y Mark han hecho el Dentry Fury en el episodio anterior, o sea... Madre mía. Lumon lo que está haciendo con esto es almacenar datos en base a los recuerdos que cada sala está generando. De esta forma tendrán una base de datos enorme que les va a permitir refinar y de alguna manera suprimir las reacciones que el propio cuerpo humano tiene ante un miedo, un trauma o ante el mismísimo dolor. Un detalle horrible es el famoso Allentown, una escena navideña infinita donde Gemma tiene que escribir una carta de agradecimiento, que es algo que detesta, ya que el propio Mark nos lo explica cuando tiene que inyectarle las hormonas a su mujer en este tratamiento de fertilización. Es una escena completamente opuesta a lo que vemos con Mark justo en Navidad, ya que no hay amor ni calidez, únicamente frialdad, tensión y confusión. Y lo peor de todo es que en la primera temporada a Mark le dieron un premio por haber refinado perfectamente bien Allentown, lo que nos confirma que los de Macrodatos lo que están haciendo es refinar todos los temperamentos y emociones que sufre Gemma en cada una de esas salas. O sea, ¿quién cojones ha escrito esta serie y por qué está tan maravillosamente enfermo? El Dr. Mauer se hace pasar por una especie de marido bigotudo que obliga a su mujer a agradecer
hacer estos regalos navideños, siendo algo que acaba tensando demasiado su mano, provocándole cierto daño articular. Esto lleva a Gemma a no poder escribir correctamente y, como vemos, tener ahí una letra que es ilegible. ¿Qué clase de tortura es esta? Vamos a ver. ¿Por qué someter a Gemma a un experimento tan horrible donde en cada sala sufre algún tipo de trauma? La primera sala donde entramos, la Wellington, nos conecta con el principio del pasado capítulo, donde el Dr. Mauler silba la misma canción de ese capítulo, donde si viste mis análisis de Severance sabrás que es de Gordon Lightfoot, una canción titulada Wreck of the Edmund Fitzgerald, cuya letra gira en torno a un barco que se está hundiendo con su tripulación. Gemma necesita descansar, ya que su Dentry aún está en el momento donde hace exactamente 6 semanas acabó la sesión. Ahí sufrió una operación en la boca que le provocó un dolor horrible en los dientes. Esto es porque cada sala, si te fijas, tiene un dispositivo de separación igual al del ascensor por el que suben Mark y compañía. La única diferencia es que aquí todas las salas necesitan la autorización sanguínea de la enfermera, que vemos que chequea y vigila que Gemma no se escape, además de verificar que todo sigue en curso según el plan de Lumon. Pues aunque no esté confirmado al 100%, los vestidos y peinados de Gemma lo dicen todo. Cada sala implica una separación de su personalidad, sacando a una Dentry completamente diferente en el momento en el que cruza esa puerta. Así que la doctora Casey no es más que una de las Dentrys que surgen de Gemma. Esto nos lo confirma el propio Mauer, ya que en cada sala luce con un look completamente diferente, como si tuviese que interpretar un papel diferente en cada situación: dentista, marido, azafato de vuelos y así en cada sala. Además, para cada Dentry, cada sala en la que entra, el tiempo pasa de forma diferente, añadiéndole un punto terrorífico al asunto, ya que si te das cuenta, quizás hay Dentrys de Gemma que únicamente han vivido, no lo sé, 4 horas en total. Estas salas las vimos en la primera temporada a través del ordenador de cada refinador de macrodatos, como por ejemplo la Cairns, la Coppelpet, la Coleman, la Wellington, la Allentown, la Drainsville, la Siena, que fue la que empezó a refinar Helen en la primera temporada y que parecía de las más sencillitas. Luego tienes la Saint-Pierre, la Loveland, la Lucknow, la Zurich y después la Cold Harbor. Dichas salas ponen a Gemma al límite para de esta forma poder refinar sus emociones y guardar sus reacciones a través de macrodatos, limando así todos los defectos temperamentales del ser humano que, como nos temíamos, quieren crear al ser humano perfecto, un ser humano sin ego. Esa tarjeta que Gemma ha recibido de la clínica de Lumon, que tiene parece ser su dirección, se relaciona con el título del capítulo y con lo que encontró Dylan en la primera temporada, las famosas tarjetas de autodefensa que en realidad implican defenderse de uno mismo, de cómo nuestro yo ideal lucha contra lo que somos actualmente para ponerle palos a las ruedas. Es básicamente la aceptación de la muerte, un concepto que encontramos en el budismo que nos lleva a entender que la palabra bardo es el periodo de transición entre la muerte y el renacimiento. Chikai, bardo es la 4ª etapa de esta transición, algo que representa el inicio de este proceso en lo que es la muerte. También es la postura del guerrero en la mitología hindú, donde encontramos la historia de el señor Shiva, quien usó esta postura para cortarle la cabeza a un rey, que después reemplazó por la de una cabra, mostrando misericordia por dicho rey y el sacrificio de su mujer al fuego purificador. Ya te digo, mitologías. Sea como fuere, el significado es el mismo: la batalla de uno mismo contra el ego, que es el mismo, contra esos demonios internos que nos fustigan diariamente. Comprende la filosofía, ¿no? Recordemos que Mark entró en Lumon para olvidarse de su dolor y para sobrellevar la muerte de su esposa, así que la separación lo que implica es olvidar un trauma, implica refinar esas emociones negativas para sacar la versión más pura de ti mismo. Esto es algo que vemos en Dylan y en las visitas que tiene con su esposa, ya que ella, si te fijas, se está enamorando de su Dentry, que le ofrece algo muy diferente al hombre con el que está casada afuera, que al fin y al cabo es el mismo. Si tenemos en cuenta que la trágica historia de Mark y Gemma implica un viaje de dolor hacia la cruda realidad de no poder tener hijos, hostia, peor me lo pones. Tras quedarse embarazada en una escena donde están Mark, Gemma, Devon y Rickon, que nos confirma que la relación de estos 4 era muy buena, sobre todo en lo que es Devon y Gemma, nos enteramos de que Gemma se ha quedado embarazada, pero de pronto ha tenido un aborto involuntario en una escena de la ducha que es desgarradora. Esto nos conecta con el momento de la señora Casey y Mark de la primera temporada, donde se nos confirmó que la separación funcionaba perfectamente, ya que estos dos ni siquiera se habían reconocido. Como te decía antes, el episodio ha sido magnífico en lo que es el trabajo de dirección. Hemos viajado a través de los pasillos de Lumon como quien viaja a través de la mente, accediendo a los recuerdos que hay tras cada puerta, recuerdos que a veces están al fondo del pasillo completamente olvidados. Unos planos que son reales y no están generados por ordenador, o sea, han grabado una kilometrada de cables de forma real.
auténtica. Madre mía, lo de esta serie es una locura. Para mí uno de los mejores planos del capítulo es el de Gemma intentando escapar y teniendo que volver a su habitación de mano de la enfermera mientras el plano se va difuminando en la nuca de Mark. Eso es porque Gemma ahora mismo es solo un recuerdo, algo tan pequeño que poco a poco se va hundiendo más y más en la mente de Mark como alguien que lucha desesperadamente para volver a la vida y la luz que implicaba ese amor mutuo. Pero me temo que la única forma de escapar de todo esto es la muerte, lo que me lleva a volver a hablar del Cold Harbor. Esta sala creo que es literalmente la muerte, lo tengo clarísimo, ya que el Cold Harbor es la prueba final, el último eslabón a superar que implica provocarle el peor de los traumas a una persona para que alcance la perfección del ser humano, no tener ego, no tener miedos ni sentir dolor. Por eso creo que Mark es el único que puede encargarse del Cold Harbor, porque solo aquella persona a la que hemos amado y con la que hemos sufrido y vivido tantísimas cosas es la única capaz de refinar algo tan terrible como la muerte. ¿Por qué si no la enfermera le haría esa pregunta a Gemma sobre qué es lo que más miedo le da? ¿Por qué darle tantísima importancia a esta escena en concreto? ¿Por qué si no el Dr. Mauer le dice a Gemma que tras completar el experimento volverá a ver el mundo? ¿Por qué Drummond le dice a Mauer que cuando se haya completado el Cold Harbor se tendrá que despedir de Gemma para siempre? Pues porque Gemma tiene que morir, ya que si no le tienes miedo a nada, ni siquiera a la muerte, serás por fin feliz y no tendrás ningún tipo de emoción negativa que te impida vivir plenamente. Eso es porque el ego es un obstáculo, el orgullo es una espada y el miedo una puerta cerrada. Madre mía, qué poeta. O para mí, la que es peor, producir y vender un chip que te permita inhibir el dolor cuando quieras, donde quieras. Al final el chip tiene forma de pastilla, y qué mejor pastilla para meterte en el cerebro que aquella que pueda inhibir todo lo malo que te pase por la cabeza y en tu vida. Gemma es para Lumon una especie de Lilith, la primera mujer que compartirá con nosotros su cuerpo y su sangre, cuyo sacrificio permitirá al resto avanzar hacia el glorioso propósito que es no sentir nada y vivir sin miedos. Por eso Mauer le dice a Gemma que Mark se va a beneficiar del mundo que ella va a engendrar, porque lo que está ocurriendo en esas salas implica crear al ser humano perfecto, sin ego, sin voluntad, sin conflictos y sin problemas emocionales. Si lo piensas bien, esto es demasiado turbio, ya que deja a Lumon como una empresa horrible y manipuladora que está usando a Gemma para un propósito terrible. La gran pregunta aquí es ¿qué es lo que tiene Gemma de especial? Sabemos que su vida con Mark empezó completamente iluminada por el amor, pero a medida que avanzaban los años, perfectamente representados por esa secuencia de libros que suben y que bajan, cuando dan el paso de formar una familia, llegamos a un punto de inflexión. La clínica a la que acuden no solamente es de Lumon, sino que además tiene al Dr. Mauer trabajando en ella. Lo que pasa es que ha sido un momento tan fugaz que apenas ha sido perceptible. Gemma es perfecta para estas pruebas porque quizás ella misma se ha ofrecido voluntaria. ¿Qué es lo que le dijo el Dr. Mauer para que Gemma se metiese en este proyecto? Si nos fijamos, en la vida de Mark y Gemma empiezan a haber tensiones, como por ejemplo en esa escena de las tarjetas, donde Mark afirma que es una pérdida de tiempo. Y más adelante, en una escena excesivamente fugaz, que me ha costado la vida poder mostraros en pantalla, vemos cómo Gemma está sentada en unas escaleras completamente triste y derrotada. Esto es lo mismo que vemos más adelante, justo cuando Mark está desmontando la cuna que iban a utilizar para su futuro hijo. Eso es porque llegados a este punto no sirve de nada porque se han dado cuenta de que ni siquiera con la clínica podrán formar una familia. Quizás el deterioro de su vida y su matrimonio es lo que lleva a Gemma a inscribirse en este proyecto de Lumon. De esta forma podrá olvidar todo el dolor y todas las discusiones que ha tenido con Mark para poder volver a ser feliz con él. Para mí tiene sentido, y más si piensas que estaban en un punto bastante estancado donde ni siquiera Mark estaba tan feliz como al principio. Si comparas la escena con Devon y Rickon con esta del final del capítulo, todo ha cambiado. Mark ni siquiera quiere ir a jugar a nada, ni siquiera escucha a su mujer decirle te quiero. ¿Te suena de algo este te quiero? I said I love you. I said, Oh, no, I love you too, and I'm sorry. Efectivamente, el fucking Mauer le hace exactamente lo mismo a Gemma en esa sala navideña, porque es que no hay peor dolor en el corazón que el hecho de que la persona que te ama no te diga que te ama. Si a esto le sumas que Mark fue quien insistió en decirle a Gemma que fuese a casa de su hermana, siendo esta la última vez que la vio viva, jódeme más con que no tiene sentido que el pobre diablo se hiciese la separación. La culpa que tiene que sentir Mark tiene que ser tremenda, o sea, el desgarro emocional que tiene que haber sufrido es que no me lo quiero ni llegar a imaginar, o sea, la culpabilidad, chaval, por las nubes. Aunque aquí lo que más me perturba es que si Mark vio el cuerpo de Gemma en el accidente, ¿implica que Gemma murió de verdad? Como sabemos, Lumon tiene contactos con las morgues del pueblo de Kier, pero yo no puedo quitarme de la cabeza mi teoría de los clones. Quizás Gemma murió realmente en este accidente, pero como Lumon tiene muestras de sangre, tenía su cuerpo y el ADN que quisiera, consiguió clonarla, dándole así sentido a todas las cabras que hemos visto durante toda la serie. Tendría sentido que Lumon esté creando a una especie de Gemma que tiene los recuerdos de la original que se han ido almacenando durante estos 2 años de experimentos.
sentidos. Pero también tendría sentido que Gemma hubiese sido interceptada por Lumon en lo que es la ambulancia de camino al hospital y que le hayan vendido la moto de que si completa todas esas pruebas podrá volver a vivir con Mark y quizás podrá tener un bebé. Lo que me lleva a hablar de algo que me da muchísimas vueltas a la cabeza y que quería compartir con vosotros y bueno, no sé si tiene mucho sentido, pero es la señora Juan. Ya hemos hablado de que la señora Juan puede ser un clon de Gemma, pero no sé por qué este capítulo me ha lanzado a la cara un detalle que, no sé, me tiene obsesionado, ¿vale? Me refiero a este. Mark le dice a Gemma, justo cuando va a inyectarle las hormonas de tratamiento de la fertilidad, que hay una niña esperándolos al final del camino. Sé que esto ha sido una cosa de los subtítulos y su interpretación, ¿vale? En inglés dice kid, que kid ya sabemos que es, nos espera un niño a saber de qué sexo. Pero no sé por qué lo han traducido como niña, ¿vale? Me puedo haber fumado un porro, puede que me niegues que esto no tiene sentido, pero que la señorita Juan puede formar parte del ADN de Mark y Gemma, no es descabellado. Tiene rasgos asiáticos, tiene el pelo negro, no parece tener padres, tiene además 14 años. La separación sabemos que existe en Lumon desde hace por lo menos 20 años, tal y como nos dijo el marido de Burt en el capítulo anterior. Así que déjame soñar, déjame fliparme, déjame pensar que quizás la señorita Juan está relacionada con Gemma, con Mark y con algo más turbio de lo que pensamos. Porque es que quizás Lumon lleva observando desde hace mucho tiempo a Mark y Gemma para que formen parte de algo que todavía no sabemos, relacionado, claro está, con esas salas. Porque es que no me creo que sea casualidad que la sala de espera de la clínica se parezca tantísimo a la sala donde chequean a Gemma en Lumon. Vamos, demasiados paralelismos, igual que los de Mark en el capítulo de la reintegración. La sala de pruebas no es más que una prisión de la que Gemma no puede escapar por mucho que lo intente, ya que si sube ese ascensor no va a encontrar más que otra separación a su otra personalidad, la señora Casey. Y como vemos en esta escena tan terrible, Milchick ha venido cagando leches a las oficinas de Lumon para detener a Gemma y devolverla a la sala de pruebas. Al final, esto es una demostración de lo que Lumon quieren, crear a un ser humano que, sin rechistar, acceda a colaborar en lo que sea, ya que no tiene sentimientos ni voluntad. Que Gemma vuelva a ser ella de vuelta al ascensor nos regala un paralelismo que es terrible y muy triste, porque es que es exactamente la misma sensación que cuando tuvo el aborto en la ducha, la misma posición con una frustración muy parecida. La diferencia entre estas dos escenas es que en una Mark estaba para apoyarla, pero en la otra no está, y quizás nunca volverá a estarlo, ya que parece ser que el sino de Gemma es el de sufrir un horrible experimento en el que quizás la muerte, como te decía antes, es la única salida de esta prisión en la que viven. Ojalá el taburete que se ha comido el Dr. Mauer le haya dejado para siempre en el suelo o muy jodido, porque hay que ser desgraciado para decirle a Gemma que Mark se ha vuelto a casar y ha tenido una hija. Menudo mal nacido este pavo, o sea, no te equivoques, el tío no parece que se haya separado. La canción que silba al ir y volver de óptica y diseño es la misma que silba al entrar en la sala de Wellington, confirmándonos que, al igual que Milchick, Coben o Drummond, Mauer es un trabajador en nómina de Lumon que no se ha separado y que hace lo que haga falta por la empresa como un perrito faldero. Y encima el desgraciado demuestra tener una especie de sentimientos extraños por Gemma que la verdad, o sea, ¡qué asco! El capítulo acaba cerrando de una forma perfecta con un Mark despertando al fin de ese aturdimiento del capítulo anterior, no respondiendo a la pregunta de Devon que os he comentado antes. ¿Dónde estabas, Mark? Pues estaba recordando cómo empezó todo esto, estaba recordando lo que he perdido y por lo que estoy luchando. ¿Pueden ser estos rayos del sol en la cara de Mark esa vieja sensación de calidez y bienestar, de felicidad y de amor con Gemma? ¿Pueden ser estos rayos de sol lo que Mark tanto ha añorado este tiempo al recordar a su amada esposa y lo mucho que la necesita? O sea, jódeme más con esta serie, sus simbolismos y estos rayos de sol que tiene pinta se van a ir. A pesar de que Devon sigue siendo uno de los mejores personajes de la serie, por frases como la que le suelta a Regabi diciéndole que aunque sea más lista que ella, si le pasa algo a Mark la va a tirar por un puente, yo no entiendo a santo de qué esta mujer quiere llamar a la señora Cobell sabiendo todo lo que ha hecho por Lumon y contra Mark. Me hace mucha gracia que Regabi le diga que como le llame se va a ir por la puerta y Devon se sorprenda, o sea, que decir, chica, vas de 0 a 100 en un momento, o sea, no calibras lo que dices o qué pasa. Sinceramente espero que Regabi vuelva, ya que no sabemos en qué estado se encuentra la reintegración de Mark ni si Mark se ha recuperado del todo. En caso afirmativo, en caso de que esté a tope de power, entiendo que cuando Mark baje a Lumon no va a haber separación, ya que Ini y Outi se han fusionado en un solo ser y un solo recuerdo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el capítulo de la semana que viene se titula Vitriolo Dulce. ¿Y sabes cuánto dura? Únicamente 37 minutos. La sinopsis de la propia Apple dice que habrá nuevos descubrimientos. En 37 minutos, nuevos descubrimientos, o sea, vamos a morir. Vitriolo Dulce, para el que no lo sepa, es como comúnmente se conoce a la anestesia. Así que tengo miedo porque si Cole Harbor está al 96% y el título del capítulo es como se llama la anestesia, me espero lo peor. Y nada, gente, hasta aquí mi análisis del capítulo 7 de Severance. Espero que te haya gustado. La verdad es que yo he flipado en colores con este episodio. Espero que a ti te haya gustado tantísimo que te hayas dejado un likeazo impresionante. Si mi interpretación te ha servido de algo, claro está. Y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. O sea, yo en cuanto acabo de grabar
acabar, me hago la separación y el dolor y los traumas y la negatividad es que me dan igual. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Y yo que me despido, gente, un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente. Suscríbete.